Mi estimado tocayo, ¿cuántos años de no vernos? Y la espada de Highlander era la que ya extrañaba. Esa es la nueva, ¿eh? No, ahora es el martillo de Thor. Martillo de Thor. Bueno, tocayo, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿De qué nos vas a dar cátedra? Me habías dicho que me vas a dar cátedra de cómo se liga en el billar, cómo se apuesta en el billar, pero sobre todo, cómo se juega bien sobre la mesa de billar. ¿De qué trata y de qué sirven esos puntos, los diamantes? Estos se les llama así diamantes. Eso es una referencia para nosotros los billaristas, hacer esa referencia y poder cómo realizar una carambola en base a matemáticas, a diagonales, a referencias. Partes tu pelota como si fuera un reloj. Si yo te digo efecto 1, le vas a tirar como si fuera la 1 de la tarde. Efecto 2, como si fuera las 12, 3, como si fuera un reloj. No, la carátula de un reloj. Dependiendo las jugadas, es el valor del efecto que le vas a dar. Ok, entonces ahora sí, vamos a tirar esta tabla. Entonces quedamos que estamos en 50, salida 50 menos llegada 10, 40, ¿no? al 40. Así en diagonal, así como estás, así, mira. ¿Ya viste? Vamos a pegar. Y ya cuando tú te sientas seguro, ¿dónde tienes que disparas y sueltas tu golpe suave? ¡Ah, maestro! ¡Oh, maestro! Muy bien, pues ahora sí que he aprendido gracias al maestro, mi querido tocayo, y después, por supuesto que vendrá otra clase. ¿De qué será la otra clase? Pues también, ¿no? Pero ya de un nivel más avanzado de diamantes. Me parece bien porque... Y aparte en la carambola nunca se deja de aprender.